Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Terrible esa noticia de César Chaparro, 12:40 minutos de la tarde. Y mucha atención porque el gobierno anunció que a finales de junio o a comienzos de julio podrían arrancar los planes pilotos de las aerolíneas para los vuelos domésticos, es decir, los vuelos internos en nuestro país. Esto cumpliendo unos protocolos que ya propuso el Ministerio de Salud y que el gobierno está revisando. Rubén Darío Bayona, ¿cómo sería ese plan? ¿Qué es lo que tienen que cumplir las aerolíneas? Vanessa, buenas tardes. Varios aspectos. Que el Ministerio de Salud avale los protocolos que presentó el Ministerio de Transporte. Una vez se les dé vía libre, los mandatarios locales podrán presentar la intención de realizar estos planes piloto entre sus ciudades, que debe tener una característica muy importante, y es que debe llevarse a cabo entre ciudades que registren casos de COVID-19 o entre ciudades que no registren casos de COVID-19, pero no se podrán mezclar. Las aerolíneas ya han venido preparando sus protocolos de bioseguridad y los pilotos dicen que ya están listos para despegar una vez las autoridades así lo autoricen. El plan piloto para la reactivación de los vuelos nacionales que anunció el presidente Iván Duque para el mes de julio dependerá de la solicitud que hagan los alcaldes que quieran abrir rutas entre sus ciudades. No hay aún una solicitud oficial, se haga entre municipios no COVID o entre municipios COVID. No entre municipios COVID y no COVID. Eso es claro que eso sería algo que no autorizaría aún el Ministerio del Interior o no se podría coordinar. En todo caso, quienes hagan la solicitud deberán tener en cuenta estos protocolos que están en estudio por parte del Ministerio de Salud. Restringir los acompañantes al aeropuerto, con excepción de menores de edad o personas en condición de discapacidad, toma de temperatura en aeropuertos, señalizar las sillas para la distancia social, el check-in digital, distancia de 1.5 metros en filas, uso de tapabocas, restringir el servicio de alimentos o entretenimiento en el vuelo, la desinfección de aeropuertos, aviones y recomendación no usar la silla de la mitad. Algunas aerolíneas ya empezaron a adecuarse para la nueva realidad que les implica volar. Hemos cambiado el proceso de atención en counter, el proceso de embarque, los procesos a bordo y el proceso de entrega de equipajes al finalizar el vuelo. Hoy nuestros aviones también cuentan con filtros EPA, que filtran constantemente el aire de la aeronave, inclusive las partículas como las del COVID. Estamos listos para iniciar a operar una vez las autoridades nos definan las ciudades con las cuales podremos iniciar para poder armar una red de rutas incluyendo estas ciudades. Los pilotos también dicen estar listos. Consideramos urgente que esta reactivación se haga de manera dinámica, por supuesto, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Para permitir los vuelos entre todas las ciudades del país, el Ministerio de Salud evaluará el plan piloto con el fin de establecer si la operación aérea se convierte o no en un foco de contagio del COVID-19. En relación con el transporte municipal terrestre, el gobierno precisó que para realizar un plan piloto debe tener solicitudes de los alcaldes y que se realizaría también entre municipios COVID y no COVID, pero no mezclados. Lo que nos han dicho desde el gobierno nacional es que los alcaldes del eje cafetero han expresado su especial interés por realizar estos planes piloto una vez el gobierno nacional, el Ministerio de Salud exactamente, dé vía libre a los protocolos de bioseguridad. Planes piloto que espera el gobierno realizar a finales de este mes o en el mes de julio. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Nos acompaña hasta ahora precisamente la ministra de Transporte para que tratemos de comprender algunos de estos interrogantes. Ministra, bienvenida aquí a Noticias Caracol. Tal vez comenzar con lo de las aerolíneas y los vuelos. ¿Es un hecho entonces que a partir de julio arrancan los pilotos para vuelos nacionales? Mire, lo primero es decir que los pilotos son producto de la solicitud de las autoridades territoriales, es decir, cuando los alcaldes de dos ciudades se pongan de acuerdo para restablecer una frecuencia de una ruta, y ya una vez adoptado el protocolo de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud, que esperamos sea a finales de esta semana, comienzos de la próxima, se podrán anunciar los pilotos. Hasta tanto los dos alcaldes no se pongan de acuerdo, pues no podremos hacer pilotos. Entonces, esos pilotos dependen de eso en la medida en que todavía no hay un restablecimiento general a nivel país de la conectividad interna. Pero puede haber los pilotos por solicitud de los alcaldes
del aeropuerto de salida, el de llegada, y lo mismo por solicitud en el caso del transporte intermunicipal de media y larga distancia de las mismas autoridades. Ministra, usted ha hablado de un proyecto de protocolo que tiene que estudiar el Ministerio de Salud para que se pueda dar la reactivación de esos vuelos. ¿Qué condiciones tendría que cumplir esos protocolos justamente para iniciar los vuelos nacionales? Mire, el protocolo es muy detallado, fue el producto de un trabajo de mucho tiempo con la Unidad Aeronáutica Civil, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Ministerio de Transporte, con talleres especializados con las autoridades de aviación civil de países como Corea, como China, como Singapur, y con los insumos de las reglas y las normas de bioseguridad que existen en Estados Unidos, en Canadá, en Corea, en China, igualmente con las recomendaciones de la OASI, de la IATA y de la Organización Mundial de la Salud. Es muy detallado, involucra que, por ejemplo, al aeropuerto no pueden ingresar sino las personas que van a viajar, salvo que sea un menor de edad o una persona en situación de discapacidad, que se le toma la temperatura al ingresar al aeropuerto, precisamente que dentro del aeropuerto se evite el contacto contacto de las manos con nada. Luego se prevé el web check-in, es decir, el chequeo previo, también que haya barreras de protección en los counters o sitios de facturación cuando en todo caso se requiera, que se señalen que las personas no pueden hacer unas filas si no tienen 1.5 metros de distancia, que ojalá las personas con su chequeo lleguen directamente a las salas de abordar, que en las salas de abordar se señalicen la separación de las sillas para que haya sillas donde la gente no se siente de manera que no estén contiguos, un sistema especial de limpieza y desinfección de los baños, que donde no haya baños haya disposición de gel antibacterial, una forma de abordaje del avión por turnos que se van llamando y no con filas largas ni pegadas, sino manteniendo la distancia, el uso del tapabocas quirúrgico, en los vuelos también una forma especial de limpieza y desinfección de los aviones, el que después de cada vuelo se limpien todos los sitios donde la gente tiene contacto, el que no se sirva servicio de alimentación a bordo, el que las personas de la aerolínea tengan que tener los elementos de protección, también que al desembarcar en el aeropuerto de destino también hay un desembarque absolutamente controlado para mantener la distancia entre cada pasajero, el tamizaje o la toma de temperatura también al ingresar a la salir del avión. Todo eso, digamos, son cosas que recuerdo, pero es muy al detalle en lo que tienen que cumplir tanto con los empleados que trabajan y laboran en los aeropuertos y en las aerolíneas como de parte de los pasajeros. Ministra, pero no está muy claro entre qué ciudades serían esos vuelos, porque si es entre ciudades no COVID, pues entonces no habría vuelo Bogotá-Medellín ni Bogotá-Barranquilla. ¿Cómo sería? ¿Entre qué ciudades? No, lo que se ha dicho y lo que ha planteado el señor presidente, así como se ha conversado con el ministro de Salud, es que los pilotos se pueden dar entre municipios COVID o entre municipios no COVID, aún no entre municipios COVID y no COVID. Pero entre municipios COVID se darían los pilotos también tanto de transporte aéreo doméstico como de transporte intermunicipal de media y larga distancia. ¿Cuáles son aquellos casos donde los alcaldes de ambas ciudades o municipios lleguen a un acuerdo y lo soliciten conjuntamente y lo coordinen con el Ministerio del Interior? Nosotros, como hemos venido apoyando el proceso, hemos venido socializando el borrador o el proyecto de protocolo a través de asocapitales, de fedemunicipios, con las Secretarías de Salud, la Sanidad Aeroportuaria en las ciudades donde nos han solicitado la presentación, el socializarlos, también para poder verificar si tienen la capacidad de implementarlo, y solamente en esa medida en que así sea y se aprueben por parte de las Secretarías de Salud, pues harían la solicitud al Ministerio del Interior. Ministra, también quisiera preguntarle por el tema del aeropuerto de Bogotá. Ya habíamos escuchado declaraciones de la alcaldesa que ella no permitiría que se reabriera el aeropuerto El Dorado. Sin embargo, Bogotá es un centro de conexión para las demás ciudades del país. Es decir, en ese caso, ¿qué pasaría, por ejemplo, que Medellín sí quiere abrir y Bogotá no quiere abrir? ¿Cómo serían esas conexiones? Yo reitero lo que dijo el presidente y lo que es hoy la regulación. Durante el mes de junio no va a haber un restablecimiento generalizado de la actividad. Va a haber la posibilidad de desarrollar unos pilotos si los alcaldes de la ciudad de emisión y la ciudad de destino así lo solicitan. Pero también quiero aclarar lo siguiente: en todas las actividades excepcionadas a nivel nacional, siempre la llave ha estado en las alcaldías.
porque fíjense que tanto para el sector manufacturero como para el sector del comercio, lo que ha pasado es que en la medida en que las Secretarías de Salud de los municipios van reactivando y van avalando los protocolos, se va permitiendo la apertura de las actividades. Luego aquí no sería diferente, precisamente estoy saliendo de una reunión convocada por la vicepresidenta de la República, en la que participé con la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, quien precisamente nos solicitó socializar los borradores de protocolo para ir elaborando, ir mirando cómo está y poder ir evaluando si Bogotá solicitaría o no con otro alcalde de otra ciudad un piloto o no. Precisamente vengo de esa reunión donde le estábamos explicando que ya existía un protocolo, se lo estamos remitiendo y probablemente habrá una mesa de trabajo entre el Aerocivil y sus funcionarios para explicárselos en detalle. Señora ministra, ¿y el transporte intermunicipal largo? Porque durante todo este tiempo pues ha habido transporte pequeño de ciudades que son adyacentes, pero el largo, por ejemplo, no sé, Pasto, Santa Marta, ¿cuándo comienza o cómo sería ese piloto? Opera en las mismas condiciones, es decir, lo que es el raciocinio o el racional detrás del transporte doméstico aéreo opera para el transporte intermunicipal de media y larga distancia. En este momento, durante el mes de junio, ese sector ya tiene protocolos aprobados, ustedes saben, están aprobados desde el 9 de abril y luego del 24 de abril el ministro los adoptó mediante resolución, pero desde el 9 de abril estaban por circular. En ese caso, cuando dos alcaldes se pongan de acuerdo, tanto el de salida como el de destino, podrán solicitar el restablecimiento de las rutas de transporte intermunicipal de media y larga distancia y así se desarrollarán pilotos. En la práctica hemos tenido buses humanitarios, por ejemplo, cuando universidades han contratado buses para llevar a los estudiantes a sus casas en provincia, cuando en la medida en que ya es muy oneroso para los padres sostenerlos y no están en clases presenciales, y en ese caso lo hemos coordinado con el alcalde de salida y también obviamente con el alcalde de los municipios donde llevan los muchachos, socializado con ellos, y esos pilotos de alguna manera humanitarios se han hecho, pero para que sean de manera general y de manera comercial se requieren que los dos alcaldes en este momento, en el mes de junio, lo coordinen y lo soliciten al Ministerio del Interior, lo coordinen con el Ministerio del Interior. Ministra, ¿y cómo va a ser también esa vigilancia del cumplimiento de los protocolos para ese transporte intermunicipal de mediano y de largo alcance? ¿Cómo va a ser el manejo dentro de los buses? Mire, en este momento, como usted mismo lo dijo, el transporte intermunicipal de corta distancia ha operado todo el tiempo, inclusive desde la primera cuarentena, porque teníamos que garantizar el servicio público para aquellas poblaciones flotantes que venían a las capitales a trabajar en hospitales, en clínicas, en sitios de abastecimiento de alimentos. Y la vigilancia se ha hecho por parte de los alcaldes y las secretarías de salud del municipio donde están las terminales, que es donde se embarca la gente, pero también por parte de la Superintendencia de Transporte mediante visitas y requerimientos aleatorios. Y obviamente también la DITRA, que es quien está encargada de la vigilancia en las carreteras nacionales, para virtualmente, de alguna manera, los buses para mirar que guarden el uso del protocolo y obviamente la distancia, el metro de distancia entre pasajeros, que es lo que exige el protocolo para el transporte terrestre intermunicipal. Quedamos entonces pendiente, ministra, de las fechas. ¿A partir de cuándo es que arrancan oficialmente esos planes pilotos? Gracias, no solamente las fechas, sino las rutas y las... Muchísimas gracias. No solamente las fechas, sino las ciudades o los municipios. Como recuerden, tan pronto nos requieran los pilotos, ustedes serán los primeros en saberlo.